Yo trabajo dentro del Getty Research Institute. En realidad toda mi vida yo he trabajado en diferentes instituciones y alguien puede ser más o menos independiente en cuanto a las ideas que tiene, pero luego siempre tiene que trabajar dentro del entramado en donde está. O sea, tus ideas tienen que ser aprobadas por la gente que trabaja o que está en las esferas más altas de la institución en donde trabajas, y además bueno, es como una especie de lucha continua, ¿no? Entre lo que tú quieres, lo que la institución quiere, lo que la gente de adentro piensa que es mejor. Entonces hay siempre como una especie de diálogo y a veces uno no puede hacer todo lo que quiere, pero uno trata, ¿no? Es como una especie de diálogo, como te decía. Sí, bueno, a mí me parece que, por lo menos desde el punto de vista de cómo se ve en Estados Unidos, el adjetivo exótico hacia el arte latinoamericano es siempre peyorativo, porque tiene que ver con la idea primero de una distancia, de una otredad y de no entendimiento. Yo puedo decir que no estoy abierta a pensar que hay ciertas partes de la exposición que podrían tener un aspecto exótico, pero no desde el punto de vista de pensar que la exposición está hecha desde afuera y por unas curadoras extranjeras, porque como bien yo lo dije en las conversaciones que tuvimos, no me parece que es una forma de hablar de la mirada exótica. Hablemos de cuáles son los temas de la exposición que son exóticos, hablemos de cuál es el tema que se ha elegido o las narrativas dentro de la exposición, pero no podemos abordar esta idea del exoticismo desde el punto de vista de que las curadoras son de fuera y fue una exposición hecha desde el Getty, viene desde el centro hegemónico y por lo tanto es una mirada exótica. Eso no me vale. Hablemos de cuáles son los temas y de cuáles son la selección de obras y cuál es la parte exótica en eso. Eso es lo que me interesa dialogar. Bueno, lo que pasa es que tendríamos que remontarnos un poco al comienzo del origen de esta exposición, que en realidad no era una exposición sobre fotografía argentina, sino iba a ser una exposición sobre fotografía latinoamericana construida. Entonces, en cierto momento decidimos que Latinoamérica era muy extenso y Judy Keller, la co-curadora de la exposición, decidió enfocarse directamente en Argentina, pero mantuvimos la idea de fotografía construida. Ahora bien, llegado el momento, nos dimos cuenta que hay cierta parte de producción que podemos llamar, entre comillas, documental, que de cierta manera también es una construcción, porque al fin y al cabo toda la fotografía es una construcción, sea documental o no. Y no solo hablamos de que hay una sección que toma el tema de la dictadura, que es documental, sino que aparece ya en el siglo XIX, casi todas las fotografías, casi todas las del siglo XIX que están en la exposición, son de cierta manera documentales, pero es esa idea de vamos a pensar en cómo la fotografía documental también construye cierta imagen de lo que es Argentina. Esa era la idea. Y entonces documental también es la fotografía que está sobre Buenos Aires, por ejemplo, en la parte de lo moderno, Coppola, Di Sandro, etcétera, es fotografía documental, pero construye cierta imagen de lo que es Argentina y del imaginario, y eso era lo que nosotros queríamos ver, y al mismo tiempo crear esta discusión de si lo documental es también construido. Las fotografías de los gauchos de Gustavo Di Mario es totalmente fabricado. De hecho, esas fotografías son fotografías que se hicieron para una revista de moda. La fotografía del cacique Pincén es totalmente escenificada. No, es que no creo que hay forma de ver esa fotografía como documental, puesto que fue hecha en un estudio, tiene detrás todo el tema de la escena, le traen la ropa, se la hacen ponérsela, le piden además que actúe como un salvaje, o sea, es totalmente una escenificación. Me parece que unas fotos que están en medio entre lo documental y lo teatralizado y que además juega con ese concepto son las obras de Martin Weber, de las fotografías del interior, porque él mismo juega con esa idea de lo que algo que parece documental está totalmente armado, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros definimos la exposición y pensamos en hacerla sobre cómo se construye un imaginario de Argentina, indudablemente muchas de estas imágenes se solapan dentro de lo que es la historia la historia de Argentina o la situación sociopolítica de Argentina. Entonces, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Todas tienen un componente de documentalidad de ciertos aspectos de la historia, ¿no? Bueno, me parece que de repente en la exposición de proa no están tan claras las delimitaciones de los temas. Como sabes, la exposición en el Getty tenía 300 piezas, la de proa tiene 170, los espacios son muy diferentes. El tema de los mitos nacionales estaba dividido en 3 secciones, que eran muy claras en el Getty porque cada uno tenía su galería. El primero era el gaucho como el mito nacional por antonomasia, luego estaban los indígenas como el mito olvidado y había una sala que era el mito moderno y ahí estaba Buenos Aires y Evita Perón como los mitos modernos de Argentina. Nos debatimos mucho si incluir a Evita Perón en la exposición, pero lo que sí teníamos claro es que si la íbamos a incluir iba a ser metiendo varias partes de su imagen. Por un lado tenemos las fotografías oficiales del peronismo y como saben, el peronismo tenía un control muy fuerte sobre las imágenes que se publicaban de Evita y de Juan Perón, y entonces en esa pared hay varias fotografías de prensa que fueron publicadas en prensa que eran aprobadas por el gobierno, pero por otro lado incluimos la revista con las fotografías que hizo Giselle Fron, que se hizo para Life Magazine, que muestra otra parte de Evita Perón, que era la que el gobierno no quería que se publicase, y de hecho esa revista acaba censurada y no se publica en Argentina. Y por otro lado tenemos la fotografía contemporánea de Santiago Porter, que habla un poco de las idas y venidas del peronismo y de Evita Perón y como imagen construida. Entonces, para nosotros era como importante mostrar esas diferentes formas en las que Evita se representa a lo largo de la fotografía durante diferentes momentos. Lo de la grieta está hasta asusada por los gobiernos actuales, si les conviene, y también existe. Están los que decapitan a Eva Perón y están los que todavía la reverencian. Y eso existe, no es un mito, es una realidad de la Argentina, entiéndanlo. Sigue lo mismo, pero con distintas formas según la etapa histórica. Gracias. Disculpen. Recuerdo que tratamos de buscar esas imágenes y bueno, fue también una cuestión de espacio, no las encontramos. Otro punto que es importante dentro de este tema es que para el Getty era muy importante que todas las piezas fueran piezas de época, que fueran fotografías vintage. Y me acuerdo que tuvimos problemas para conseguir ciertas imágenes y también la sección de Evita es bastante reducida dentro de la exposición, o era bastante reducida dentro del Getty por problemas de espacio, pero en ningún momento fue una idea de vamos a quitar este otro lado de Evita. Pensamos que estaba presente a lo largo de otras imágenes. Hay una obra que no está en proa, que es una pieza que hizo Jaime Davidovich, que es un artista conceptual, y era una pieza que básicamente es una pieza de videoarte que mostraba esa Evita de la que tú me estás hablando, dando discursos, etc. Y eso estaba ahí y no está en proa, por ejemplo. Así que me parece que de cierta manera esa otra parte más o menos sí estaba presente en el Getty. No había pensado en que no estaba presente en proa. Bueno, esa obra estaba completa en el Getty. Estaba la frase completa, esa pieza ocupaba toda una pared. La razón fue un problema de espacio. Yo no hice la selección de proa, la hizo Rodrigo Alonso, y a él le pareció que esa era una pieza que se había visto muchas veces en Buenos Aires y le pareció mejor idea mostrar solamente los dípticos. Pero eso habría que preguntárselo a él más que a mí. La razón es que el departamento de fotografía del Museo Getty opera de esa manera. Es un departamento que es bastante tradicional
Y bueno, tiene que ver con el hecho de la materialidad de la pieza. Sí, exactamente, la fotografía se puede reproducir infinitamente, pero como sabemos, una fotografía que se hace en los años 50 y se reproduce hoy en día no tiene la misma materialidad que cuando se realizó, primero y principal, porque las técnicas son diferentes, los papeles son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no quiere decir que yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea, pero de cierta manera también me parece interesante ver la fotografía desde el punto de vista del objeto artístico, y eso es lo que le hace un poco tener ese halo cuando tú estás trabajando únicamente con fotografías de época. No, para nada, los coleccionistas no, en ningún momento tuvieron ningún tipo de influencia en la selección, no. Todo el mundo fue sumamente generoso, todos los coleccionistas fueron sumamente generosos. Nos mostraron, vimos en realidad miles y miles de fotografías en los 5 viajes que hicimos, y no, o sea, en realidad vimos mucho, y de ahí, todo lo que vimos, de ahí salió después las narrativas de la exposición a través de lo que habíamos visto. Además, de hecho, porque cuando nosotros hablábamos con ellos y veíamos sus colecciones, ni nosotros sabíamos ni ellos sabían exactamente qué es lo que buscábamos. O sea, nosotros vimos mucho y de ahí decidimos qué es lo que queríamos hacer. O sea, la exposición no está hecha solamente a través de obras de colecciones privadas o galerías. De hecho, hay muchas piezas que pertenecen a los artistas, porque hay muchos artistas que ni siquiera tienen representación de galería. Y lo que no encontramos, además, y nos visitamos prácticamente todos los museos de Buenos Aires, fueron colecciones importantes de fotografía en los propios museos. Yo no escribí los textos, los escribió Rodrigo Alonso y la gente de Proa. Los textos que estaban en el Getty eran diferentes a los que están en la exposición de Proa. Por un lado, porque al reducir la exposición hubo temas que se unieron, y el de la violencia es uno, y no te puedo decir nada sobre ese texto porque no lo escribí yo. Y eso no es algo que yo dije o que estaba en los textos del Getty. Bueno, yo no sé hasta qué punto fue... O sea, yo sé que estaban hablando sobre hacer esta muestra, que en realidad surgió como un proyecto con el MUAC en México, ¿no? Que yo sepa, porque no he estado involucrada en... nace de un proyecto con el MUAC, y bueno, yo creo que de cierta manera es coincidencia y no tanto el hecho de que Leandro Katz estuviese en la muestra de fotografía argentina y al mismo tiempo se le diese el espacio en Proa 21. En cuanto a las dos y el diálogo que pueda haber entre las dos muestras, pues creo que me parece interesante porque de cierta manera la exposición de Leandro Katz también habla de una idea de construcción a través de la imagen. Entonces creo que es interesante verlas juntas, pero como te digo, yo no trabajé la exposición con Leandro, nada más la vi, ¿no? Obviamente, y conozco muy bien el trabajo de Leandro. Cuando deciden tomar la exposición, Adriana y Cintia, bueno, dejan en claro que quieren que haya un curador local que sea parte del proyecto, como para, de cierta manera, hacerlo más accesible a un público local, y entonces es cuando Rodrigo Alonso entra a escena con el proyecto. Indudablemente yo estoy de acuerdo de que el catálogo debió de ser bilingüe o tener una edición en español. Es totalmente ilógico que un libro que habla sobre fotografía argentina sea en inglés únicamente. Como ya he explicado, es una cuestión de problema con la editorial del Getty, que no tiene distribución en Latinoamérica, y era un gasto muy grande porque, como sabes, el catálogo era muy grande ya, y bueno, decidieron no hacerlo. Trataron de cierta manera con varias editoriales, tanto de España como de Latinoamérica y especialmente de Argentina, y a nadie le interesó. Y bueno, en cierto momento hablamos también con Proa para que ellos hiciesen una edición en español, pero yo me imagino que esto también tiene que ver mucho con los costos. O sea, realmente es un
es un libro grande, ¿no? Y al final es una pena, pero no se pudo hacer. No, o sea, yo entiendo que para muchos artistas es muy importante, ¿no?, haber sido parte de una exposición que se hace en el Getty, que tiene un catálogo importante y que tiene una proyección grande por el lugar donde se hace. Realmente no, o sea, nunca hubo ninguna presión ni de coleccionistas ni de galeristas. Hubo algunos artistas que sí se aproximaron y preguntaron, oye, ¿y por qué yo no estoy? Yo realmente siempre digo lo mismo sobre esta exposición. Esta no es una exposición, primero, sobre la historia de la fotografía en Argentina. Tiene un tema muy específico. Por otro lado, no es una exposición sobre los 60 mejores fotógrafos de la Argentina. Hay mucha gente sumamente valiosa que no está dentro de la exposición porque su obra no pertenecía o no podía ser parte de las narrativas a las que nos estábamos adhiriendo. Y por otro lado, también por problemas de espacio, ¿no? Te digo, hay mucha gente que se quedó por fuera y no por eso son fotógrafos menos importantes que los que están en la muestra. Pero que hubo algún tipo de presión, no. Y me parece que esto es algo además que hablamos con Rodrigo, que exactamente por ser gente que no estamos involucradas en el medio local, quizás tuvimos más libertad de decidir a quién metíamos y a quién no, porque no había ningún tipo de presión de ninguna parte, ¿no? Ni tampoco teníamos la presión de decir, bueno, ¿cómo no vamos a meter a este fotógrafo que ha sido tan importante? Teníamos un poco más libertad, yo pienso. Estábamos comentando con Leonel, alguna gente que se quejaba de que era un poco exotizante la muestra, que un poco iba sobre los estereotipos argentinos. Ni a Leonel ni a mí nos parece eso, nos encanta. A mí en particular esta muestra me encanta. A mí no me interesa que me digan qué buena está la exposición. No, o sea, eso no me hace avanzar en nada. Quiero que me digan cuáles son los problemas que tiene la exposición, pero no desde el punto de vista de decirme, no, es exótica porque la hicieron desde afuera. Ok, puede ser exótica porque la hicimos desde afuera, pero díganme qué es lo exótico dentro de la exposición. O sea, no vale con decir, tiene una mirada exótica. Como decía, díganme, es una mirada exótica meter al Gaucho y meter a Evita Perón. Ok, lo hablamos desde ese punto de vista. Hablemos de eso, hablemos si eso no es realmente exótico eso. Yo siempre digo, ¿no? Porque sí llegaron a alguien a hacerme un comentario sobre el Gaucho. Y yo siempre digo, la verdad, como te dije, el procedimiento fue ver todo y de ahí decidir qué íbamos a seleccionar. La fotografía del siglo XIX está llena de gauchos. Yo no me lo he inventado. El gaucho en la construcción del imaginario de Argentina es una figura clave. Y eso lo discutimos además está discutido en el libro y estaba en los paneles de texto del Getty. O sea, eso es lo que interesaba, como ver un poco cómo se generan estas construcciones y quién las genera y para qué. Entonces, bueno, de eso trata la exposición en realidad. Y yo quisiera que podamos ir un poco más allá de decir, viene de fuera, viene del Getty, no este gran museo, no está tal y cual, se olvidaron de meter a este, no pusieron al otro. Vayamos un poquito más allá de eso y vayamos a otro tipo de preguntas, ¿no?, sobre la exposición. Claro, como decía, o sea, cómo se percibe la exposición en Argentina y cómo se percibió acá es completamente diferente. A la gente le producía mucho impacto que la historia de Argentina y la de Estados Unidos en el siglo XIX y a principios del XX tiene muchos puntos en común. Por supuesto, el tema del exterminio del indígena y de la apropiación de sus tierras es algo que sucede aquí. El tema del gaucho, que tiene su contraparte en el cowboy, que no es lo mismo, pero también es una especie de construcción nacional de Estados Unidos. El hecho de que Argentina es un país
en el siglo XIX y principios del XX, tan importante económicamente, con una constitución tan avanzada, con unos padres fundadores que tienen mucho en común con los fundadores de Estados Unidos, son cosas que la gente no sabe. Y luego toda la parte de la dictadura, por ejemplo, yo que di muchos tours de la exposición, y cuando, por ejemplo, yo di un tour a los jardineros del Getty, porque fue algo que pensé que era importante hacer, porque son gente que trabaja aquí en el Getty, que vemos todos los días, que siempre está afuera trabajando para que los jardines, que el Getty tiene unos jardines maravillosos, se vean preciosos, pero es gente que no entra dentro de las galerías y que de cierta manera esta exposición y la otra que hice, la de Metrópolis, la conecta a su propia cultura. ¿Cuál fue la reacción de ellos en la exposición de fotografía argentina? Muy impactados por el tema de la dictadura. ¿Por qué? Porque es gente que viene de México, es gente que viene de Centroamérica y le toca de lleno, y entonces empiezan a hacer analogías, por ejemplo, con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, dependiendo quién es el público, la reacción es diferente, pero es interesante ver esas diferentes lecturas que tiene la exposición aquí y allí, ¿no? La verdad es que esa es una pregunta muy difícil porque nunca me planteé ser otra cosa que trabajar en el mundo del arte. Mi lado romántico y mi lado conectado con la familia te dice que me hubiese encantado ser marina y navegar por el mundo como lo fue mi abuelo, ¿no? Por ejemplo. Porque me encanta viajar y conocer. Pero realmente no me veo trabajando en algo que no esté de alguna forma conectado con el arte. Quizás hubiese sido escritora.